Muy bien. Como les dije, vamos para desarrollar algoritmos, inicialmente vamos a utilizar una herramienta gráfica que son los diagramas de flujo. Las clases anteriores ya vimos, por ejemplo, los distintos elementos que tienen los diagramas de flujo, los distintos gráficos. ¿Se acuerdan? Y les había pedido que lean y vean, dominen la simbología de los diagramas de flujo. Es decir, qué significa cada símbolo de los diagramas de flujo. Eso necesito que lo sepan ya. Y se los pedí en la clase anterior. Muy bien, vamos a empezar a elaborar entonces diagramas de flujo. Pero antes de empezar, me gustaría hablarles que los diagramas de flujo se desarrollan utilizando variables. Y habíamos dicho que una variable, aquí he hecho un pequeño gráfico, voy a quitar esto. Una variable es como una caja que alimenta información. Un dato a la vez alimenta o puede guardar una variable. Su valor puede cambiar cualquier rato, por algo se llama variable, puede cambiar, pero en un momento dado solo puede almacenar un solo dato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una variable edad, está utilizando un nombre, cada variable está identificada con un nombre, fíjense, ¿no? Por ejemplo, esta variable, que es como una cajita, se llama edad, está utilizando un nombre mnemotécnico. Habíamos visto en las clases teóricas que se recomienda utilizar nombres de variables mnemotécnicos. Nombres mnemotécnicos son nombres cortitos y explicativos. O sea que yo me doy cuenta al leer edad que obviamente ahí se debe estar almacenando la edad de una persona. Entonces, en el momento que yo le meto datos a la variable, ese dato se ingresa a la variable. Por ejemplo, si voy a meter un nombre, por decirle Juan, ese dato se mete a la variable. Entonces, la variable va alimentándose de información, de datos que yo le voy metiendo a lo largo del algoritmo. Ese dato puede cambiar, pero solamente puede contener un valor a la vez. ¿Ya? Por ejemplo, en los algoritmos es común ver esto de acá, C es igual a A más B. En realidad, ¿qué es lo que está haciendo el computador? En realidad lo que está haciendo el computador es sumar lo que hay en la variable A, es decir, lo que hay adentro, más lo que hay en B, suma los dos contenidos. Nosotros como programadores solo trabajamos con variables, es decir, con los nombres de las variables. Pero el computador funciona con el dato o los datos que tienen las variables. ¿Me entienden? Entonces, si yo digo A más B, el computador ¿qué hace? Va y saca lo que tenga A. Por decirle, A tiene 5, ¿no? Más la variable B. El computador va a sacar lo que tenga la variable B. Va a ir, va a abrir, va a buscar la variable, va a abrir y va a sacar su valor. Y por ejemplo, hagamos de cuenta que tiene 3. Entonces, internamente en el computador se va a sumar 5 más 3. Y ese valor de 5 más 3 se va a la variable C, es decir, 8. 5 más 3, 8. Ese 8 se ingresa a la variable C. ¿Qué es lo que he hecho? Yo le dije sumar lo que tenga A más lo que tenga B y eso llevarlo a la variable C. Cuando yo programo con variables. Los datos a mí no me interesan. Quien va a meter los datos es la persona que va a manejar el programa, es decir, el usuario. Entonces, el usuario, si la variable A tiene 5, si la variable B tiene 3, 5 más 3, 8. Ese 8 se va a ingresar a la variable C. Todo a nivel de variable. Es así como funciona este tema de la programación. Entonces, dicho eso, podemos empezar ya a hacer nuestro primer programa. Entonces, vamos a hacer un primer programa sencillito. Vamos a hacer el programa clásico que se hace, el primer programa clásico que se hace, si ustedes se fijan en todos los libros, ¿no? Ese que dice, elabora un algoritmo para mostrar por pantalla el texto Hola Mundo. ¿Se acuerdan? La mayoría
empiezan haciendo ese algoritmo. Si ustedes se fijan, aquí hay una orden que me está diciendo que tengo que mostrar el texto hola mundo y nada más. Entonces, yo haría de esta manera. Inicio. Ahí está. Todo algoritmo tiene que iniciar con ese símbolo. Inicio. ¿Cuál será el símbolo para mostrar? Hay este. Y hay este. ¿Cuál de esos dos es el elemento para mostrar? ¿El primero o el segundo? El segundo. Perfecto, el segundo. Entonces yo doy la orden. Quien ve ese símbolo ya sabe que el programa está mostrando algo. ¿Qué voy a mostrar? El texto hola mundo. Hola mundo. Ese texto debe ir sí o sí entre comillas. Ahorita les explico por qué. Y luego no me queda más que terminar. Fin. ¿Por qué lo puse entre comillas? Porque si yo le pongo sin comillas, por ejemplo, hola mundo, ¿se acuerdan que yo les dije que todo lo que empieza con letra en un lenguaje de programación es variable? El computador lo toma como variable. Una variable, habíamos dicho, se nombra, el único requisito que tiene que tener el nombre de una variable es que tiene que empezar con una letra. ¿No es cierto? Puede ser una letra con número, puro letra. Entonces, si el computador ve hola, él cree que es una variable. O sea, cree que está diciendo mostrar una variable que se llama hola. Para que el computador interprete que esto no es una variable, yo le pongo comillas. Entonces ahí la orden es mostrar por pantalla hola mundo, que es un texto. ¿Ok? Eso no se olvide nunca. Cuando van a mostrar un texto, tiene que ir entre comillas. Entonces, si yo lo hago funcionar este programa 1000 veces me va a mostrar el texto hola mundo. No va a cambiar, porque está hecho solo para mostrar eso, ese texto, hola mundo. Ahora bien, sería distinto que yo diga, por ejemplo, podría decir, elabore un algoritmo, o un diagrama de flujo, también puedo decir, que muestre por pantalla un nombre de persona o ambiente cualquiera. Elabore un algoritmo o un diagrama de flujo que muestre por pantalla el nombre de una persona cualquiera. O sea, el algoritmo me tiene que mostrar Diego, por ejemplo, me tiene que mostrar Mauricio, Pedro, Kiyomi, Absael, Ítalo, Natalie, Rodrigo, Brian, Percy, cualquier nombre me tiene que mostrar. Ya no es un nombre en específico, sino cualquier nombre. Entonces, ahí entra ya el concepto de variable. Entonces, quiere decir que el nombre que se va a mostrar varía. Entonces, hay que utilizar variable. ¿Cómo lo haría? Inicio. Sí o sí. Ahí está. Debo ingresar el nombre de la persona que quiero mostrar. Pero no estoy diciendo qué nombre. Cualquier nombre puede ser. Entonces, tengo que usar una variable. ¿Cuál será el símbolo de entrada? El símbolo de entrada es este de acá. ¿Correcto? Entonces yo le voy a decir, ingrese datos a la variable nom. Nom es una variable. ¿Ya? Fíjense, no estoy utilizando Juan, Mauricio, Pedro, ni Ítalo, no estoy utilizando ningún nombre. Estoy utilizando un nombre de variable. En este caso, no. Muy bien. Una vez ingresé en la variable, ahorita les explico cómo va a funcionar esto. Ya tengo cargada mi variable, entonces ahora me queda solamente mostrar el contenido de la variable.
Es decir, voy a mostrar no. Y no me queda más que terminar. Fíjense, este algoritmo me muestra por pantalla el nombre de una persona cualquiera que se ingresa por teclado. Y si ustedes se fijan en el algoritmo, no he utilizado en ningún momento ningún nombre, solo variable. ¿Cómo funciona este algoritmo? Voy a simular cómo trabaja el computador en este caso. El computador va a decir, inicio, ¿ya? Va a iniciar, inicio, va a iniciar, luego dice, ingrese por teclado. Este símbolo significa meter datos, leer. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ese símbolo? Ese símbolo significa meter datos, introducir datos. ¿Introducir datos a quién? Al algoritmo. ¿A través de quién? De la variable que está dentro. Entonces, ¿qué está haciendo el computador? El computador está diciendo que está interpretando que me está pidiendo que yo meta un nombre, que meta un dato. Entonces, yo voy a escribir, fíjate, yo voy a escribir Juan. Ni bien presione Enter, ese texto Juan se va a meter ahí. Eso significa este símbolo. Ingresar datos para la variable nom. Ingresar datos, en este caso Juan, para la variable nom. Entonces, la palabra no Juan va a ir y se va a meter a la variable nom. A partir de ese momento, esa variable ya está cargada, ya tiene un dato, y su dato es Juan. ¿Correcto? Siguiente paso, pasa a las siguientes instrucciones. No se olviden que un algoritmo no es más que la secuencia ordenada y finita de pasos, es decir, vamos haciendo paso a paso. ¿Ya? Entonces, el primer paso fue cargar la variable, ya la hemos cargado, está con Juan. El siguiente paso, la simbología me indica que esto es mostrar. Mostrar significa imprimir, mostrar por pantalla, imprimir por la impresora, etc. Pero es mostrar, es sacar, significa sacar del algoritmo, mostrar, hacer que se visualice. Entonces, ¿qué va a hacer el computador en este caso? En este caso, el computador va a buscar la variable esta, nom, va a buscar la variable nom, la va a encontrar, clic, clic, va a abrir su puerta y va a sacar y va a mostrar lo que tenga. ¿Qué tiene esta variable? Esta variable tiene la palabra Juan. Y luego viene y termina. Fíjense, inicia, carga la variable, muestra la variable y termina. Si vos cargaste Juan, te va a mostrar Juan. Si vos cargaste Natalie, te va a mostrar Natalie. El nombre que vos le pongas, él te va a mostrar. Entonces este algoritmo es genérico, funciona para cualquier nombre y va a mostrar lo que el usuario le escriba, lo que el usuario final, el que esté usando mi programa, el dato que le ponga, ese dato va a mostrar. Ya no como en el ejercicio anterior que solo te mostraba el texto Hola Mundo. Ahora te va a mostrar el nombre que el usuario le ponga. Nosotros como programadores, nosotros como ingenieros informáticos, nosotros creamos los algoritmos así, con variables. No nos interesan los nombres. Los nombres, los datos, los va a cargar quien use mi programa. Yo programo así, genérico. La programación, un 99,9% se hace casi por no decir el 100%, se hace con variables. Entonces es muy importante entender este concepto. ¿Ok? ¿Se entendió? Mau, Mauricio, muy bien. Ítalo, ya, hágame la señal de dedo. Muy bien, entonces vamos a pasar a otro ejercicio simple. Muy bien, hagamos un nuevo algoritmo, también sencillo. A ver, elabore un algoritmo
que ingrese 2 números por teclado, coma, luego muestre por pantalla la sumatoria de ambos números. Muy bien. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo que haga un algoritmo que me sume 2 números cualquiera. ¿Ya? Es decir, los números tienen que ingresarse por pantalla y luego tengo que sumarlos y mostrarlos. ¿Me está hablando de algún número en específico? No, no les estoy hablando del 2, dice cualquier número. Puede ser positivo, negativo, puede ser 1000, 1.000.000, el 1, el 0, cualquier número. El algoritmo me lo tiene que sumar y me tiene que mostrar el resultado. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo lo haría? Como siempre, inicio. Todo algoritmo comienza por inicio. Debo darle valor a los 2 números, debo ingresar los 2 números. Como son números cualquiera, no un número específico, debo utilizar variables. Yo voy a utilizar, por ejemplo, la variable A. Ese símbolo me significa entrada de datos. Quiere decir que tengo que cargar la variable A, que es un número. Ahora, si no te gusta que se llame A, podemos llamarla número 1, NR1, número 1. Siguiente, tengo que cargar el otro número. Yo voy a utilizar otra variable que se va a llamar NR2, número 2. Fíjense, hasta el momento ya tengo los 2 números. ¿Ok? Ahora me queda sumarlos. Voy a sumar NR1 más NR2. La sumatoria de ellos lo voy a meter a una tercera variable que yo voy a llamar sum. Esto de acá es proceso. Un proceso tiene que ir en rectángulo. ¿Correcto? Ahí está. Luego tengo que mostrar el resultado. ¿En qué variable estará el resultado? ¿Alguien me puede decir? Habilite su micrófono y me dice. En la sumatoria. En sum, exactamente. Ahí está el resultado. Sum. Fíjate, sum. Y por espacio, al final sería fin. Yo lo puedo hacer así. Fin. Fíjense, inicio, entrada de datos para NR1, entrada de datos para NR2, suma, va a agarrar lo que tenga NR1 más lo que tenga NR2 y luego muestro por pantalla lo que tenga la variable sum. Sum en este caso va a tener la sumatoria de NR1 más NR2 y termina. Fíjense, en ningún momento he utilizado ningún número. ¿Cómo va a funcionar este diagrama de flujo o este algoritmo? Va a funcionar así. Inicio, aquí te está pidiendo que cargues la variable NR1. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, 5. Es un número cualquiera. Siguiente instrucción. Mi entrada de datos para NR2. Quiere decir que acá NR2 vas a meter un dato. 3. Un número cualquiera. ¿Ok? Eso significa este símbolo de acá. Cargar datos para NR1, cargar datos para NR2. Yo voy a meter para NR1, metí 5, para NR2 voy a meter 3. Muy bien. Ya tengo los 2 datos, ahora lo único que me queda es sumarlo. Entonces, aquí va a ser NR1, lo que tenga NR1, por espacio lo voy a hacer chiquitito así.
Acá está NR1, NR2. Entonces, ¿qué va a hacer el computador? Esto yo lo estoy sumando y lo estoy llevando a una tercer cajita que se va a llamar sum. Eso estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer el computador? Va a ir, va a buscar lo que tenga, va a buscar la variable NR1 y va a extraer su contenido. En este caso tiene 5. 5. Más NR2. ¿Qué tiene NR2? Tiene 3. 5 más 3, 8. Ese 8 viene y se mete a la variable sum. Fíjense, la flechita indica. El 8 se va a meter ahí. Siguiente paso, dice mostrar por pantalla sum. Entonces el computador va y busca la variable sum, la va a pillar y se va a dar cuenta que la variable num tiene datos. ¿Qué número tendrá la variable num en este caso? Kiyomi. 8. Disculpe, ingeniero. ¿Qué valor tendrá la variable número aquí al mostrarlo? Fíjate, si ha sumado 5 más 3 es 8. Se ha cargado con 8. 8 y... 8. Te va a mostrar 8. Entonces, por la pantalla del computador va a salir 8. ¿Ok? Repito todo de nuevo. Inicia, carga valor para la variable NR1, carga valor para la variable NR2. Hay un proceso acá, suma lo que tiene NR1 más lo que tiene NR2. El resultado de esa sumatoria lo carga a una tercera variable que se va a llamar sum. Por último viene el símbolo, me dice mostrar por pantalla, significa ese símbolo, lo que tenga sum. En este caso, sum va a tener 0. Perdón, 8. Y va a terminar. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por la conexión. Jóvenes. No, ninguna. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien, escúchenme. Terminando la clase, les voy a subir al Classroom un práctico de programación, de puros programas. Ustedes se van a dar cuenta que empieza con ejercicios sencillitos como este. Sumar, adicionar, multiplicar, etc. Van a ir elaborando su práctico a medida que vayamos avanzando. Este práctico me lo van a presentar cuando terminemos la parte de condicionantes. Si ustedes se dan cuenta, todos los ejercicios que estamos haciendo son lineales, es decir, una operación, otra operación, otra operación. No hay nada, ahorita no hay nada de pregunta. No estamos utilizando para nada el rombo. ¿Ya? Puro secuencial. Así se empieza. Ejercicio secuencial. Luego ya vamos a empezar a utilizar el rombo, que ya es interrogante, ya es condicionante, y se van complicando un poquito más los ejercicios. Entonces, el práctico está elaborado así, va de lo más sencillito a lo más complicado. Entonces, ustedes tienen que ir haciendo el práctico en la medida que vayamos avanzando. Entonces, todo lo que es secuencial, van a elaborarlo, aunque no me lo van a presentar todavía, van a elaborarlo, y la siguiente clase, que es el día jueves, ahí resolvemos aquellos ejercicios que no hayan podido resolver de este tipo de ejercicios, de este tipo de ejercicios secuenciales. ¿Me dejo entender? Ejercicios secuenciales quiere decir que son así. Secuencia, secuencia, secuencia. No hay, en ningún momento hay bifurcación. En ningún momento estoy utilizando el famoso rombo. En ningún momento. ¿Ya? Todos los ejercicios son secuenciales. Por ejemplo, ahorita que se me viene a la mente, uno de los ejercicios que está ahí en el práctico dice asigne por ejemplo, dice asigne valores a las variables A y B. Y luego
sume ambas variables. Sume ambas variables en una tercer variable C. Muestre el resultado. Muy bien. La palabra, jóvenes, asigne, significa que yo tengo que meterle, yo como programador, yo tengo que meter los números. No tengo que dejar que el usuario me ponga los números. Asignar, eso significa asignar. Me voy a apurar porque me queda 10 minutos de clase. ¿Ok? Entonces, en este caso yo resolvería así. Inicio. Fíjense, acá voy a asignar valores a una variable, a la variable A. A A yo le voy a poner, se me ocurre, 3. Fíjense, lo estoy poniendo en el símbolo proceso. No es entrada de datos. O sea, no le estoy dando opción a que el usuario meta el número que él quiera. Yo como programador le estoy asignando el 3, porque se me ocurre. Eso significa asignación, asignar. Estoy asignándole un valor a la variable A. Por eso es un proceso. No lo pongas en entrada, porque no es entrada de datos, es un proceso. ¿Se acuerdan que les dije? Un proceso puede ser una operación aritmética, un proceso puede ser una asignación o un proceso puede ser una mención. Si no me creen, revisen sus cuadernos de las clases anteriores, eso hablamos. Muy bien. Luego tengo que asignar valor a B. A B yo le voy a cargar el valor que yo quiera como programador. Yo le voy a poner, no sé, se me ocurre el 9. Eso también es proceso. Luego dice, sume ambas variables. Perfecto. A más B, y eso lo llevo a una tercera variable C. Esto también es proceso. Luego muestra el resultado. Muy bien, yo voy a mostrar acá C y no me queda más, como la canción, terminar. Entonces, ustedes cuando vean en un enunciado la palabra asigne, significa que tengo que hacer esto. Tengo que asignarle valores yo. Es muy distinto que yo te diga, fíjate, este ejercicio se parece mucho al ejercicio anterior, pero en el ejercicio anterior decía, elabora un algoritmo para sumar dos números cualquiera. O sea, ese cualquiera significa que quien va a elegir el número que se va a sumar es el usuario, el que va a manejar el algoritmo. Otra cosa es que me dice asigne, ahí tengo que yo asignarle. Yo como programador le estoy asignando. Si este algoritmo lo hacemos correr 1000 veces, las 1000 veces te va a sumar 3 y 9. Porque no hay, en ningún momento está entrando valor a esta variable. En ningún momento le estoy metiendo valor de afuera. Sino que yo lo estoy programando así. Por la palabra así. ¿Ok? Este tipo de ejercicios también hay en el práctico que les voy a pasar en breve, ni bien termine esta clase. Nos quedan exactamente 6 minutos. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Muy bien, jóvenes. Entonces, como les dije, las clases van a ser totalmente puntuales. Es decir, vamos a ir avanzando de a poquito, pero incluso va a ser mejor porque vamos a ir más lento que de lo normal, que en clases presenciales, y haciendo ejercicio por ejercicio. Repito, les voy a pasar el práctico. Deben ir elaborando todos aquellos ejercicios que son de estructura secuencial, es decir, la primera parte. Ese práctico que les voy a pasar es de dos partes. La primera parte dice estructura secuencial y la segunda parte es estructura condicional. La estructura condicional es cuando ya entran preguntas. Eso todavía no hagan porque no hemos hecho todavía. Vamos a elaborar. Dios mediante, vamos a empezar el día jueves. Pero el día jueves sí o sí vamos a pasar clases, pero prefiero yo sacrificar clases para que entendamos bien esta parte esencial, esta parte básica que es de la programación. Entonces, resuelvan esos ejercicios. Aquellos que no puedan resolver, aquellos se lo guardan y el día jueves
los resolvemos conmigo para despejar. O sea, la próxima clase la vamos a destinar a despejar dudas sobre la estructura secuencial. ¿Ok? Y la siguiente clase ya entramos a estructura condicional y empezamos a hacer ejercicio. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Tenemos 5 minutos, podemos hacer un ejercicio más. ¿Desean hacer un ejercicio más? Claro. Sí, a ver, para tener más ejemplos. Ok, a ver, hagamos un ejercicio. Escriban. Elabore un algoritmo para calcular el área de un rectángulo cualquiera. ¿Ya? No lo voy a escribir por el espacio. Elabore un algoritmo para calcular el área de un rectángulo cualquiera. Muy bien. ¿Cómo lo resuelvo? Un rectángulo cualquiera es esto de acá. Ese es un rectángulo cualquiera. ¿Qué necesito para calcular el área de un rectángulo cualquiera? Necesito datos. Necesito saber la altura, h, por si acaso altura se escribe sin h, pero se lo simboliza con h. Y necesito saber la base. ¿Por qué necesito saber la base y la altura? Porque para calcular el área de un rectángulo, este es el área del rectángulo, el área de un rectángulo, yo le voy a poner área R de rectángulo, es igual a base por la altura. ¿No es cierto? Fíjate, ya tengo identificado qué necesito como datos de entrada. Necesito saber la base, necesito saber la altura. Y luego mi proceso va a ser base por altura, va a ser igual a área del rectángulo. Este algoritmo tiene que funcionar para cualquier rectángulo. Esta pizarra que estoy usando es un rectángulo. Yo puedo calcular su área. Para calcular su área necesito saber cuánto tiene de altura y cuánto tiene de ancho, de base. Entonces, ¿cómo lo programo eso? Lo estoy haciendo rápido porque ya me quedan 4 minutos. Inicio. Necesito meter como dato la base. Necesito meter la altura. Fíjense, va a funcionar para cualquier rectángulo. La base es una variable, la altura es una variable. Luego elaboro el proceso. El área del rectángulo es igual a base por la altura. Ahí está. Ya tengo el área del rectángulo. Ahora muestro el resultado. Área, rectángulo. Y no me queda más que terminar. Puedo hacerle una prueba de escritorio. Base, altura, área, rectángulo. Y aquí va a ser mi salida. Entonces, empiezo a verificar si mi algoritmo funciona bien. Inicio, ingrese por teclado base. Traigo mi flexómetro acá. Aquí, la base, perdón, es, pongámosle, 1 metro. 1. La altura, pongámosle 2, es más alta. Base está entrando 1, luego viene altura, voy a meterle 2. Calcula área igual a base por altura. 2 por 1, 2. Eso se va a área. Y ahora dice mostrar por pantalla área R. Te va a mostrar 2. Entonces, el área de esta pizarra es 2 metros cuadrados. No te olvides que si yo metí aquí base 1 metro, aquí metí altura 2 metros, 1 metro por 2 metros es 2 por 1, 2 metros cuadrados. ¿No es cierto? Entonces, inicio, ingreso la base, ingreso la altura, hago el cálculo, muestro el resultado y termino. ¿Ok? Ese sería el diagrama de flujo para calcular el área de un rectángulo cualquiera. Me quedan exactamente 1 minuto 10 para terminar la clase. ¿Ok? Ahí quedamos, jóvenes. Terminando la clase, les subo el práctico, bájenlo y empiecen a resolver los ejercicios para que la clase siguiente resolvamos todos esos ejercicios que no hayan podido resolver. ¿Ok?
bien, ingeniero. No es más, no es más Está hora. bien, ingeniero. Nos vemos hasta la siguiente clase, hasta el día jueves a la misma hora. Ya está bien, buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego.